clase, a ustedes en el chat se les sube el video de la grabación. De todas formas, yo cuando termina, en el transcurso del día, voy a tratar de bajarla y de subirla a YouTube, que ahí es donde yo pongo las clases de esta materia y de otras 2 materias más que comparten el tema, ¿sí? Que comparten algoritmos. Bueno, después para la entrega de tareas nos vamos a seguir manejando siempre con la plataforma virtual. Las tareas que ustedes tengan que entregar las recibimos solamente por esa vía. Yo todavía hablo en plural, pero ahora quedé sola en esta parte, en este cuatrimestre. Bueno, vamos a trabajar como hicimos antes, vamos a tener entre 2 y 3 trabajos prácticos. Recuerden que se aprueban con 6 para la promoción tienen que sacar en los parciales 8 o más, ¿sí? A partir de 6 se aprueba para la regularidad y si tienen 8 o más en los parciales, promueven, van a la aprobación directa. Bueno, va a haber instancias de recuperación. ¿Qué más? Bueno, apuntes vamos a manejarnos con los mismos que el primer cuatrimestre, pero vamos a ir haciendo algunos cambios según necesidad, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces la clase, así la aprovechamos. Les voy a compartir escritorio. Bueno, ya están todos dados de alta en la plataforma. Ya estamos. Bueno, ahí sí ven mi escritorio, ¿cierto? Sí. Bueno, acá estamos, acá tenemos la materia. Bueno, como tenemos desdoblada, esta vez no tenemos que hacer rendir tanto la clase, sino que podemos trabajar a lo largo de la semana y yo por ahí les puedo dar tareas de un día, digamos, de un martes para un jueves. Por ahí vamos a tratar de no cargar de tantos ejercicios cada clase. Bueno, tenemos la parte de algoritmos. Fíjense que yo les subí. Ahí está el apunte de teoría. Ahí están las cartillas. Vamos a ver. Les voy a ir mostrando. Bueno, fíjense que este es el apunte que tiene dividida la teoría hasta la mitad donde empieza el tema de vectores. Acá llegamos hasta el último tema antes de vectores. Después, ahí estamos. Bueno, después tenemos la cartilla de ejercicios, que esta cartilla me gusta porque además está muy completa y la tenemos toda resuelta. A pesar de que ustedes ya cursaron, vamos a hacer como que arrancamos de cero. Bueno, y acá Buenísimo, me alegra tenemos, escuchar eso entonces. sí, vamos a arrancar como de cero. Bueno, acá tenemos todos los ejercicios, hay una cartilla extra adicional que yo la otra vez creo que la publiqué, esta vez no la quiero publicar hasta que no veamos si es necesario o no. De acá tienen resueltos todos los ejercicios impares, ¿sí? Después vamos a ir subiendo en la plataforma todos los pares. Vamos a tratar de en clase ir trabajando ejercicios que estén dentro de la cartilla, ¿sí? Igual si necesitamos, si nos quedamos cortos, hay muchísimo material también adicional. Bueno, para trabajar para mí es importante, la teoría no hay que sabérsela de memoria, ni mucho menos, pero este es un apunte que es bastante ágil. A pesar de ser largo, tiene 80 y pico de páginas, pero es un apunte que usamos bastante en ingeniería y es lindo, da un buen resultado. Bueno, acá tenemos algunos temas, por ejemplo, que ya a esta altura por ahí ustedes deberían conocer, de lo que es, bueno, los dispositivos de entrada, dispositivos de salida, la unidad aritmético lógica, digamos, el microprocesador, la memoria, las unidades externas, ¿sí? Bueno, acá todo esto corresponde, sí, los conceptos básicos para la solución de problemas por medio de computadora. Entonces tenemos varias definiciones y todas son lindas e importantes, digamos. Tiene que ver con qué es un programa, que ustedes diferencien un programa de un lenguaje de programación, el código fuente, el código objeto, los compiladores, los intérpretes, los usuarios, el usuario directo, el usuario indirecto, y ver en todo este proceso a dónde encontramos a los programadores, ¿sí? ¿Dónde los encontraríamos
a ustedes. Bueno. A ver. Vamos a empezar, yo quería ver, bueno, Structorizer, esto es importante que lo sepan. No es necesario que trabajen todos. Algunos me plantearon el tema de que no querían usar Structorizer. No hay problema. Yo solamente voy a corregir los ejercicios o como imágenes o los que suban utilizando este programa. Hay muchos más programas que sirven, incluso hay páginas donde uno ni siquiera tiene que bajar la aplicación y puede hacer un diagrama de chapín, ¿sí? Eso lo dejo a criterio de ustedes. Si ustedes quieren subir los algoritmos hechos en Structorizer, no hay problema. Si quieren utilizar PCInt, eso lo pueden, después pueden guardar la imagen y adjuntar la imagen misma o bien dentro de un archivo de Word o en un PDF, no hay problema. Y si quieren hacerlo en lápiz y papel, tampoco hay problema, ¿sí? Lo que no puedo directamente es aceptar los archivos de PCInt, ¿sí? Bueno, acá tenemos como una ayudita básica. La ayuda de Structorizer en general está en inglés. Es una ayuda larguita, pero bueno, para recurrir a determinadas cosas pueden ir ahí, que está dentro de esta página. ¿Sí? Perdón, acá, que es donde ustedes se pueden bajar la aplicación. ¿Sí? Bueno, y hoy vamos a hacer como un resumencito para arrancar. Que está acá, dentro de semana 1 hay un PowerPoint. Acá veo, no sé si hay un mensaje en el chat. Ahí estamos. Bueno. Esta es la clase virtual y esta es la primera clase, el PPT. Ustedes cualquier cosita me van parando. No desde el chat porque no lo veo, sino me van deteniendo. Bueno, vamos a tratar de situar a dónde está el tema de los algoritmos, digamos, a dónde se les va a presentar a ustedes. Un algoritmo es una secuencia de pasos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que al ser ejecutados resuelven un problema dado. ¿Qué quiere decir que es una secuencia? Que los pasos tienen que cumplirse siguiendo un determinado orden, ¿sí? Si seguimos ese orden determinado, siempre vamos a poder resolver ese problema, ¿sí? Si alteramos el orden, no vamos a poder hacerlo. Entonces, nosotros lo que vamos a tener que lograr es a un problema discriminar cuáles serían la serie de pasos que tenemos que seguir para encontrar una solución. Por ejemplo, ¿cuál podría ser el problema? Qué sé yo, que sumemos una lista de precios en la caja de un supermercado. Entonces, eso sería, digamos, ese podría ser un problema que se nos presente. Entonces, ¿cómo lo podríamos resolver? Tendríamos que pensar cómo lo haríamos nosotros si no dispusiéramos de una computadora. ¿Cómo lo haríamos? Agarraríamos el producto 1, veríamos el precio, guardamos el subtotal, agarraríamos el producto 2, sumaríamos el precio al subtotal que teníamos, obtendríamos un nuevo subtotal, agarramos el producto 3, así hasta que no haya más productos. Una vez que no tenemos más productos, ahí mostraríamos el total, ¿sí? Bueno, lo mismo vamos a tener que hacer con cualquier enunciado que se nos presente. ¿Qué sé yo? ¿Qué otro enunciado podría darse? A ver, que calculemos el promedio de edad de un grupo de alumnos. Que, a ver, ¿qué otra cosa? Que calculemos un descuento para una determinada compra. Digamos, todos esos serían problemas sencillos que podrían presentarse. Nosotros tendríamos que tratar de desglosar cuáles son los pasos que vamos haciendo, que por ahí no nos damos cuenta porque los hacemos rápidamente. Bueno, nosotros a la computadora, ¿qué es lo que tenemos que plantearle? Tenemos que plantearle los pasos de a uno, ¿sí? Bueno, eso es lo que tenemos que lograr. Bueno, existen distintos métodos para la representación de estos algoritmos. Digamos, tenemos los métodos gráficos. Antes se utilizaba el DFD. ¿Y por qué decimos que es gráfico?
porque utilizamos, vamos a suponer, los rectángulos para el ingreso de información, para mostrar información, se utilizaban los rombos para plantear estructuras de decisión. Digamos, gráficamente nosotros nos podíamos dar cuenta de qué estructura se trataba, ¿sí? Bueno, los diagramas de Chapin tienen algunas diferencias, digamos, son más evolucionados que los diagramas de flujo de datos. Todo el algoritmo se representa en un rectángulo. El rectángulo se lee en un solo código, en un solo formato que es de arriba hacia abajo. No volvemos de abajo, no podemos volver a una sentencia que esté más arriba. ¿Sí? Esto en el DFD sí se podía, a través de una flecha, uno podía, qué sé yo, estar, qué sé yo, casi al final del algoritmo y volver a ejecutar la instrucción número 2, o digamos, o cualquiera de las instrucciones que estaba más arriba. El Chapin se ejecuta siempre de arriba hacia abajo, no vuelve para arriba. Bueno, hay métodos no gráficos que son, digamos, todo escrito, como puede ser el pseudocódigo, ¿sí? Y después tenemos híbridos que son mezcla de unos con otros, que usamos palabras, pero también utilizamos símbolos. Bueno, el ciclo de vida es un tema lindo para que ustedes, digamos, vean a dónde incluirían el tema de los algoritmos dentro de este ciclo de vida. Entonces, normalmente, como ustedes el día de mañana, cuando trabajen de programadores, si Dios quiere, ¿qué se van a encontrar? Se van a encontrar con una investigación preliminar. Esto puede darse de un modo formal, que alguien los llame y les diga, bueno, que necesita un determinado software para resolver determinada cosa. Hola. Hola. Sí, sí. Sí, recién me acabo de unir. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, estamos un poquito con una parte teórica, ¿sí? Bueno, entonces esta parte de la investigación preliminar, bueno, a veces puede darse de una forma más formal o puede darse de una forma más informal, que en una charla con un amigo surja que tiene un determinado problema para hacer determinada cosa en su negocio. Bueno, entonces ahí uno plantea, en general tiene que agarrar lápiz y papel, tomar nota de los requerimientos del usuario. Lo que primero haríamos, digamos, es una lista de estos requerimientos. Después tomaríamos nota de, qué sé yo, qué es, por ejemplo, cómo tiene implementado el sistema en este momento, si es que lo tiene implementado de alguna manera o es un sistema que va a implementar, cuáles son las fallas, por ejemplo, qué sé yo, que el trabajo se acumula y cosas quedan sin hacer, o que los resultados que muestran son inexactos, o que tiene determinado, qué sé yo, tiempo ocioso, de determinados recursos y quiere optimizarlos, ¿sí? Hay que ver por dónde viene el planteo. Si por ahí tiene un sistema que lleva a cabo manualmente y lo quiere informatizar. Bueno, para eso ustedes van a tener que hacer como un análisis del sistema, ¿sí? Digamos que es cómo piensan implementar una solución. Después va a haber una parte del diseño lógico, que acá es donde interviene el algoritmo, ¿sí? El algoritmo no va a depender de cómo después va a ser el diseño físico del sistema, ¿sí? O sea, nosotros cuando estamos haciendo el diagrama del algoritmo, en realidad después no sabemos si esto por ahí lo van a implementar después incluso si por ahí lo llevan a cabo con nosotros o con algún otro programador o con una empresa o como fuere, y no sabemos qué lenguaje de programación se va a utilizar, ¿sí? A veces esto de acuerdo por ahí en una empresa nosotros podemos estar interviniendo en la parte del algoritmo y después el que lo lleva a cabo lo implementa otra persona, o por ahí a nosotros nos toca hacer todo, digamos, la parte del diseño y la parte de la implementación. Pero les quiero decir que no depende el algoritmo del lenguaje de programación que se vaya a utilizar después.
Después viene una vez que nosotros hacemos el algoritmo, que el algoritmo sí se tradujo a un lenguaje de programación, bueno, después de eso viene la prueba, que eso por ahí es el mayor tiempo que lleva, porque por ahí nosotros tendemos a probar el algoritmo y lo probamos siempre de la misma manera, entonces nos encontramos siempre con los mismos errores y los vamos solucionando. A veces está bueno pedirle a otro que pruebe nuestro diagrama, nuestro programa. Bueno, y después de eso, una vez que se pone en marcha, ya se implementa y se hace la evaluación y se ven, siempre va a haber cosas que corregir, nunca es raro que de una vayan dando, ¿sí? A veces uno le pide al cliente que le capture las pantallas del error, que le cuente en qué momento se le produjo determinado error, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Buenísimo. Sí. Bueno, entonces tenemos que ver nosotros para traducir esos, digamos, todo esto que nosotros resolvemos, por ahí hay tareas que nosotros vamos haciendo y las hacemos sin darnos cuenta de cómo las llevamos a cabo. Qué sé yo tengo una planilla de alumnos para darme cuenta, por ejemplo, quién está promovido y quién no está promovido. Y yo por ahí voy haciendo varias cosas sin darme cuenta de que lo voy haciendo. Entonces me fijo en determinada columna si esta nota es arriba de 6, pero es también, además de arriba de 6, arriba de 8. Entonces, bueno, ese alumno cuenta o está en carrera para promoción, si está arriba de 6, pero no llega al 8, veo si le doy una chance, si está abajo de 6, tengo otra. Entonces, incluso cuando vamos haciendo una planilla Excel, nosotros, bueno, en Excel uno hace una cierta programación, algún cierto algoritmo a través de la fórmula. Entonces, bueno, yo ahí tengo que ir desglosando los pasos, ¿sí? De cada cosa que voy haciendo. Para esto me voy a servir de datos, ¿sí? Yo voy a trabajar con datos simples, como pueden ser los números, que pueden ser enteros, reales, de acuerdo al tipo de dato numérico que yo vaya a utilizar. Este dato va a requerir de más espacio en memoria para guardarse o no. Si yo voy a guardar legajos, me puedo dar cuenta que van a ser números enteros. Si yo voy a guardar importes, tienen que ser números reales. Si yo por ahí tengo que guardar temperaturas, necesita que sean números reales, pero con muchos decimales. De acuerdo a lo que vaya necesitando, va a ser el tipo de dato que vaya a utilizar. Bueno, están los datos lógicos, que nos referimos a los que son de tipo verdadero o falso. Y después están los alfanuméricos, que son los datos de tipo texto, ¿sí? Que pueden combinar letras, símbolos y números. Después, dentro de los datos complejos, nos referimos a los arreglos y a las estructuras. Los arreglos son los vectores, los que tienen una sola dimensión, que en realidad con un mismo nombre yo almaceno más de un valor, porque tienen una cantidad determinada de posiciones. Y los multidimensionales tienen, en general vamos a trabajar con los de 2 dimensiones, que tienen, como las matrices, filas y columnas, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con todos esos tipos de datos. Bueno, a esos datos nosotros vamos a tener que operar con esos datos. Entonces, para hacer cálculos, vamos a tener que utilizar operadores para relacionarlos, ¿sí? Tenemos los operadores aritméticos, que son el más, el menos, el por, el dividido, ¿qué otro estaba? Estaba el módulo. El módulo lo que hace es sacar el resto de una cuenta. Está el div, que sirve para extraer el cociente de una cuenta de división, perdón, el mod saca el resto de una cuenta de división y el div saca el cociente de esa cuenta de división. Después tenemos los operadores relacionales, que pueden ser, por ejemplo, el mayor, el menor, el igual, el distinto, el mayor o igual o el menor o igual. Y los 3 operadores lógicos con los que vamos a trabajar son el AND, que es el I, el OR, que es O, y NOT, que es el no. Es el negativo o el opuesto de una cosa, ¿sí? Entre los operadores, como en matemática, nosotros los vamos a poder mezclar. Por ejemplo, nosotros podríamos tener una operación que diga
X más 3 es menor que Y más 5, ¿sí? Y esa prueba daría un resultado lógico, ¿sí? Un valor verdadero o falso. Entonces ahí, fíjense que mezclamos varios operadores de distinto tipo. Mezclamos operadores aritméticos con operadores relacionales, ¿sí? Pero esto tiene un orden, no es que lo voy ejecutando de izquierda a derecha, sino que, como en matemática, primero resuelvo, por ejemplo, lo que está entre paréntesis, ¿sí? Así como, digamos, tienen como un orden de precedencia. El por ejemplo, se resuelve antes que el más, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo con ejemplos, todavía es un poco abstracto. Esto es un poco el resumen de ese apunte largo, los aspectos donde vamos a ir haciendo foco, ¿sí? Bueno, las tablas de verdad, vamos a ver estas tres. ¿Cuándo las vamos a implementar a las tablas de verdad? Cuando utilicemos los condicionales, generalmente los condicionales, y también cuando utilicemos las estructuras repetitivas para elaborar las condiciones. Entonces, tenemos la tabla de verdad de la negación, de la conjunción y de la disyunción. Hay más tablas de verdad. Esto es la disyunción inclusiva y está también la disyunción exclusiva. Está el condicional simple, que tiene que ver con el sí, una condición, entonces un resultado. Está el condicional doble, que es el sí y solo sí. Y hay otros, ¿sí? Pero estos son los tres más importantes. Entonces, ¿qué dice la tabla de verdad? Que si A es verdadero, no A es falso, ¿sí? Y que si A es falso, no A es verdadero. La tabla de la conjunción dice que para que una conjunción dé resultado verdadero, o sea, para que una conjunción se cumpla, tienen que ser verdaderas ambas proposiciones A y B. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo pregunto si respecto del ejemplo que les había puesto yo hace un ratito, yo digo que si la nota promedio de los parciales es mayor a 8 y el parcial 1 es mayor a 8 y el parcial 2 es mayor a 8 y el parcial 3 es mayor a 8, entonces en ese caso el alumno está promovido. Entonces en ese caso es que yo tendría que implementar una conjunción, porque yo ahí, ¿qué quiero proponer? Que el alumno, si tiene un promedio mayor a 8 en los 3 parciales, esté promovido, pero además que las notas, que ninguna nota sea menor a 8, ¿sí? Entonces ahí puedo implementarlo de esta manera. No es la única manera en la que lo podría plantear, ¿sí? Podría plantear simplemente que las notas fueran mayores a 8 individualmente. Bueno, en base a eso es que para eso vamos a utilizar la conjunción. Después yo puedo plantear algún condicional con una disyunción. Yo puedo decir, bueno, que, a ver, respecto de este ejercicio, respecto a este planteo que habíamos hecho recién, yo puedo decir que un alumno queda libre si en la materia, si el porcentaje de asistencia es, a ver, ¿cómo podría? No, para plantearlo con O, ¿cómo lo podría plantear? Bueno, si alguna de las condiciones estas se cumple, queda libre. ¿Cómo lo podría plantear a través de uno de estos ejemplos de tabla de verdad? Yo digo que si el porcentaje de asistencia es menor al 50% o el promedio de los parciales es menor a 6 o tiene algún trabajo práctico desaprobado, que quede libre, ¿sí? Entonces ahí sí puedo plantear una disyunción. Una disyunción va a dar un resultado positivo si cualquiera de las proposiciones es positiva. Entonces, en este caso, si cualquiera de las proposiciones se cumple, el alumno queda libre. Si todas son falsas, o sea, si tiene un porcentaje mayor al 50%, si tiene una nota mayor a 6 en los parciales y si tiene aprobados los trabajos prácticos, el alumno queda regular, ¿sí? Entonces, en ese caso podría utilizar una disyunción, porque con que alguna de las condiciones se cumpla, el alumno queda libre. Si todas son falsas, ninguna se cumple, el alumno queda regular,
¿sí? Entonces, para eso es que se utilizan, tenemos que aprender a utilizar cuándo usar y cuándo usar o. Bueno, y a todo esto, ¿por qué utilizamos identificadores? ¿Qué son los identificadores? Son las variables. La computadora maneja posiciones de memoria, ¿sí? O sea, internamente todo lo que nosotros escribimos es traducido. Lo que hacemos en un algoritmo lo traducimos después a un lenguaje de programación y a la vez este lenguaje de programación necesita ser retraducido para que en última instancia lleguemos al código binario, ¿sí? Si nosotros no utilizáramos variables, tendríamos que apuntar a una determinada posición de memoria, ¿sí? Entonces utilizamos estas variables para que en vez de referirnos a un número largo, ¿sí? De ceros y unos, podamos utilizar y decir, bueno, cada vez que utilice la variable precio, me voy a referir a esta posición exacta de la memoria, ¿sí? En la parte de algoritmos, que este fue un tema que por ahí a veces no les quedaba claro, nosotros no vamos a utilizar la definición de variables, ¿sí? Sí, no tiene que ver la definición con la inicialización. La definición es decir qué tipo de dato va a ir guardado en una variable, ¿sí? Decir si una variable va a ser de tipo numérico, si va a ser de tipo lógico, si va a ser de tipo carácter, ¿sí? En cambio, la inicialización es darle un valor inicial a esa variable, es decir, yo arranco con esta variable en cero, ¿sí? Eso es inicializar. En algoritmos no vamos a declarar, no vamos a definir variables porque en realidad eso depende del lenguaje de programación que se vaya a utilizar. Yo no sé si ustedes estuvieron viendo C++ o no. Bueno, en C++, Sí, en C++ sí. trabajamos en el laboratorio 1. Bueno, y en C++ se declara todo. ¿Sí? Se declara hasta la variable que uno utiliza en un for. En cambio, hay lenguajes como era el Visual Basic antes y probablemente sea así el Visual Net, donde uno puede utilizar las variables sin necesidad de declararlas, ¿sí? Cuando no se declara una variable, se asume que esta variable es de un tipo general, le da como un tipo de dato carácter de determinada cantidad de posiciones, como que las unifica, ¿sí? Y no se declaran las variables que uno utiliza en un for, este, para nada. En cambio, en C++ se utiliza todo. Bueno, las variables. Vamos bien con el tiempo. Bueno, las variables las vamos a dividir en dos, son constantes o son variables. En realidad esto es como una definición técnica, que si el dato del principio del programa hasta el final no varía, lo llamamos que es una constante, ¿sí? Y si ese dato va a ser sujeto a variaciones, es una variable, ¿sí? ¿Cuál podría ser un dato constante, qué sé yo, un número de quit, un número de documento, el número de pi, ¿sí? En cambio puede ser una variable, qué sé yo, un precio, una edad, un peso, una altura, ¿sí? Entonces las variables las vamos a clasificar en variables de trabajo o variables especiales que son los contadores que utilizo para contar un determinado suceso, ¿sí? O cuántas veces se da una determinada situación. Los acumuladores que en vez de incrementarse o decrementarse de uno en uno, de dos en dos a intervalos constantes, se incrementa en valores que no, digamos, que no son constantes. Puedo sumar, qué sé yo, la altura de las personas de una clase que en realidad no tiene relación una con la otra. Las voy acumulando para después, qué sé yo, calcular un promedio, un porcentaje, ¿sí? Y las variables de tipo bandera son unas variables especiales que en realidad asumen uno de dos estados. Y en general se utiliza, por ejemplo, yo quiero saber, no sé, si en el curso de ustedes hay algún alumno mayor de 50 años. No me interesa si hay 3, hay 5 o hay 7. A mí lo que me interesa es saber si tengo algún alumno mayor de 50 años o no. Entonces, para eso se utilizaría una bandera, ¿sí? Entonces, es una variable que cambia de estado y no vuelve al estado original, ¿sí? Ahora después eso lo vamos a ver en los ejemplos. Eso me quedó una diapositiva en el medio.
Bueno, los diagramas de Chapin o Nash-Schneiderman, que son los dos, son los creadores. Bueno, vamos a encontrarnos con estructuras secuenciales, que son, bueno, en general es difícil que haya algoritmos secuenciales puros. Las secuencias, digamos, son las que nosotros vamos a ver dentro del Chapin como los rectángulos, ¿sí? Las estructuras, digamos, los diagramas secuenciales serían los que son puros de estructuras secuenciales. ¿Cuál podría ser, qué sé yo, a ver, algo que no represente ningún cálculo, ninguna estructura condicional en el medio? Tengo dos números A y B y tengo que mostrar el resultado en pantalla, ¿sí? Bueno, después tenemos estructuras condicionales, digamos, donde se nos plantea una bifurcación, digamos, de acuerdo al resultado de una comparación, el algoritmo va a ser una cosa u otra. En los casos de los condicionales simples voy a tener dos opciones, que son verdadero o falso. La pregunta que yo haga tiene que dar verdadero o falso. Estos condicionales a la vez pueden anidarse, un condicional dentro de otro. ¿Sí? Entonces, en el caso del verdadero puedo plantear un nuevo condicional, en el caso del falso otro condicional o no, ¿sí? Siempre tienen un lado verdadero, un lado del falso. No quiere decir que de los dos lados se haga algo, ¿sí? Puede ser que yo diga, de acuerdo al resultado de una cuenta, qué sé yo, del monto de una venta, que me haga el 20% de descuento si el valor es mayor a 3.000. Y si no es mayor a 3.000, que no haga nada, ¿sí? No es que siempre le tengo que dar una instrucción del lado del falso también. Bueno, y después tenemos las estructuras de decisión múltiple, que no en todos los lenguajes de programación se pueden utilizar. En los casos donde se puede utilizar, a veces exige la existencia del default. ¿Qué pasa, digamos, si no es ninguna de las opciones posibles y queda una, digamos, por si las moscas? O puede ser que no sea necesaria la sentencia del default. Las estructuras de decisión múltiple plantean otro tipo de problemática, digamos. Uno tiene el valor de una variable y de acuerdo al valor de esa variable va a salir por una de las salidas posibles, ¿sí? Hay algunos lenguajes de programación que aceptan rangos, por ejemplo, que uno puede decir si el valor de esta variable está entre 5 y 10. Si el valor de la variable está entre 10 y 20 y si el valor de la variable está entre 11 y 50, vamos a suponer. Y hay lenguajes donde no. Nosotros vamos a trabajar donde no, ¿sí? O sea, donde el valor de la variable tiene que ser un valor específico, no un rango de valores, ¿sí? Pero esto va a depender del lenguaje de programación. Bueno, y después disponemos de las estructuras cíclicas, donde conocemos la cantidad de iteraciones. Esto es cuando nosotros necesitamos llevar a cabo determinados procesos una determinada cantidad de veces. Si yo, por ejemplo, tengo 10 alumnos y a los 10 les quiero calcular la nota promedio de 3 parciales, en realidad para todos voy a hacer lo mismo. Voy a agarrar 3 notas, voy a sumar, voy a dividir por 3 y voy a mostrar el resultado. Bueno, como esto mismo lo tengo que hacer 10 veces, para esto utilizamos las estructuras cíclicas, que cuando se conoce la cantidad de veces se utiliza un para, y cuando no se conoce la cantidad de iteraciones se utiliza un mientras o un hasta. En realidad nosotros vamos a utilizar el mientras, que tiene un funcionamiento un poquito distinto en algunas cosas respecto del para. A veces respecto del hasta. A veces en el hasta, digamos, yo puedo forzar a que se ingresen datos infinitas veces hasta que se logre lo que yo quiera, ¿sí? En cambio, puede ser que el mientras, eso nunca se logre. Nosotros vamos a utilizar el mientras, ¿sí? Después, si quieren, podemos plantear la diferencia entre los dos. Pero la verdad es que es de uso más común el mientras. Sirven para lo mismo. Bueno, entonces ahí estamos. Bueno, a ver, ¿quieren que vayamos viendo también a medida que vamos haciendo? A mí no me interesa que empiecen desde el vamos a trabajar con Structorizar. Sí que lo vayamos aprendiendo, pero cuando yo les doy un enunciado, ¿sí? Que no intentemos directamente empezar con
el structurizar hacerlo. Primero, siempre está bueno que lo podamos plantear en lápiz y papel, ¿sí? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, de esto que les planteé, ¿les quedó alguna duda? No, perfecto, bien. Bien. Traté de rescatarles los puntos que más me importa que ustedes sepan de la parte teórica. Lo hice muy resumido, no es lo que más me gusta, por ahí historia que hace tiempo que no leo y que no veo, pero bueno, pero esos serían como los puntos más esenciales. Bueno, vamos a ver, vamos a agarrar de la cartilla, no vamos a agarrar los ejercicios acá. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, La forma de declarar correctamente una variable, ¿cómo sería? nosotros en algoritmo eso no lo podemos determinar, porque la forma de declarar una variable es, suponete, depende del lenguaje de programación. Vos en C++, ¿cómo la declarás? Si vas a utilizar una variable entera, vas a poner, por ejemplo, int variable, ¿sí? Sí, sí, sí. Después, suponete, en Visual Basic harías dim y el nombre de la variable, as, y dirías, por ejemplo, si es que el tipo de variable. O sea, después podrías decir global, si es una variable global o es una variable local. Eso también tiene que ver con el lenguaje de programación. Eso tiene que ver con el alcance de vida de la variable incluso, ¿sí? Cuando uno también empieza a programar con rutinas, digamos, donde vamos a suponer que ustedes tienen un algoritmo primario y de ese algoritmo primario ustedes van llamando a algoritmos, a funciones, a procedimientos que ya tienen almacenados, incluso que han utilizado en otros programas, ¿sí? Entonces uno ahí va haciendo pasaje de valores entre las distintas rutinas, ¿sí? Entonces una variable es global cuando puede ser accedida, suponete, desde distintas rutinas de ese mismo programa, y es local cuando tiene alcance solo de dentro de determinada rutina, como poder decirte. Vamos a suponer que vos tenés, eso ya pasamos, digamos, a otra situación. Si vos tuvieras un programa, bueno, y imagínatelo como un diagrama de Chapin. Y ese diagrama de Chapin llama a otros diagramas de Chapin. Por ejemplo, vos en este diagrama de Chapin, la persona te ingresa un número de quit, ¿sí? Viste que el número de quit tiene un dígito verificador que tiene una fórmula, digamos, un cálculo que te dice si ese número de quit es correcto o es incorrecto. Vos cada vez que vas a programar, y suponete que vas a chequear el número de quit por ahí porque estás ingresando datos de un cliente, tendrías que chequear que ese quit sea verdadero, que no haya tipeado un número mal. Entonces, todas las veces que te vas a poner a programar eso, no vas a hacer el cálculo nuevamente para verificar si ese dígito verificador es correcto. Probablemente eso lo tengas programado de otra situación, entonces vas a llamar a ese chapín, ¿sí? Entonces, cuando llamas a ese chapín, vas a pasarle un número de quit como valor, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es que vas a trabajar con variables locales, variables globales, ¿sí? Entonces, cuando vos vas haciendo este pasaje, ahí van a empezar a trabajar con el tiempo de vida de la variable, ¿sí? Eso como para que vayan entendiendo. Bueno, Sí, ¿alguna perfecto. otra duda? No, era eso solamente. Porque a mí en los textos, por ejemplo, para hacer, decía, había que definir una variable e inicializarla. Entonces, Inicializar, sí. ideal- Inicializarla es cuando vos vas a usar un acumulador o un le asignás un contador. cero, por ejemplo. ¿Cómo? Cuando le asignás un cero para una variable. Bueno, eso es inicializarla, es darle un valor inicial. ¿Y eso cómo lo haces? Lo haces normalmente siempre es al principio del programa y pones el nombre de la variable, la flechita y el valor inicial que le quieras dar. Normalmente los acumuladores y los contadores se inicializan en 0 y una variable de tipo bandera se puede inicializar en 0, en 1, en verdadero, en falso, ¿sí?
O qué sé yo, hay variables como por ejemplo cuando vas a calcular un factorial que le inicializás en 1, ¿sí? Para que cuando vos vayas multiplicando el resultado no se anule con el 0, cuando no, digamos que no haya multiplicación por 0. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, respecto de los ejercicios, vamos a ver, acá estamos dentro de la parte de ejercitación. Bueno, por ejemplo, fíjense que los primeros ejercicios son todos todos diagramas de Chapin de tipo secuencial. Por ejemplo, en el primero dice ingresar el alto, ancho y profundidad de una caja y presentar su volumen. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo lo haríamos? Dijimos que vamos a arrancar nivelando para abajo, no suponiendo que ustedes llegaron hasta donde llegaron, que vieron vectores y demás, para que empecemos a ver dónde se presentan los problemas. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tenemos el Structorizer. Para esto, ¿qué tendríamos que utilizar? Bueno, en Structorizer, o bien algunos pueden tener cambiado que pongan la variable ingresar, o pueden utilizar la sentencia input. Entonces vamos a necesitar 3 variables. Una variable para el alto, otra variable para el ancho y otra variable para la profundidad. ¿Sí? Entonces podemos poner alto, ancho, profundidad, ¿sí? Y yo puedo utilizar, recuerden que esto va a ser un algoritmo de tipo secuencial donde yo no voy a utilizar ninguna estructura de decisión. Vamos a utilizar solamente rectángulos. Nombre para ponerle a las variables, puedo elegir el que yo quiera. Puedo utilizar un nombre largo, un nombre corto, una letra, ¿sí? Lo que sí tenemos determinadas reglas que es que no pueden empezar con símbolos, ¿sí? No puedo empezar una variable con el nombre guión bajo. Y hay lenguajes que detectan la diferencia entre mayúscula y minúscula. O sea, AL en mayúscula no sería la misma variable que AL en minúscula, ¿sí? Bueno, entonces para eso utilicé un rectángulo, después voy a utilizar otro rectángulo donde voy a poner, por ejemplo, el resultado que puede ser el volumen, ¿sí? Puedo ponerlo así, que sea el alto por el ancho por la profundidad y después mostrar el volumen. O bien hay otra manera de hacerlo que es, en vez de poner esta sentencia donde yo le asigno a la variable vol la multiplicación de los 3, podría ser directamente acá mostrar directamente el resultado. Y ahí no sería necesario la asignación a la variable vol, ¿sí? Y mostrarla, sino que puedo mostrar directamente que me muestre un cálculo, ¿sí? Entonces, bueno, acá donde tenemos, esto es para los que no manejaban bien el Structorizer, acá donde tenemos los simbolitos es para que nosotros le pongamos un nombre, puede ser ejercicio 1, y este algoritmo no tiene mucho más. Acá con debug vamos a esta opción, o bien podemos usar el iconito, y ahí fíjense que me pide cada una de las variables que yo le dije que iba a ingresar. Y ahí me muestra el resultado. ¿Sí? Bueno, estos primeros ejercicios son sencillos, pero a mí me gustaría que los hagamos. Total, van a estar de más, pero por ahí el que quiere ir sacándose dudas y demás, puede empezar a hacerlo, ¿sí? Fíjense informar la fuerza con la cual impacta un cuerpo de masa m si el mismo se desplaza con una aceleración a. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que primero descubrir cuál es la fórmula de la fuerza, ¿sí? Entonces, una vez que tengamos la fórmula de la fuerza, seguramente vamos a necesitar de las variables m y a ingresadas por el usuario,
calcular el valor de la fuerza y lo mostramos en pantalla. Todos estos datos son así, digamos, todos estos ejercicios son así. Siempre tenemos que plantearnos cuáles son los datos de entrada, los datos que o bien los voy a proporcionar yo como programador, por ejemplo, si yo tuviera que hacer algo y calcularlo, multiplicarlo por el número de pi, ese dato lo proporciono yo, o si es un dato que tiene que ingresar el usuario. Esos serían los datos de entrada. Después, el proceso sería la parte del cálculo en sí mismo y cuál es el dato que yo voy a mostrarle al usuario, ¿sí? Entonces, eso es importante descubrirlo, cuáles son los datos de entrada, después cuál va a ser el proceso que tengo que llevar a cabo y cuáles van a ser los datos que tengo que mostrarle al operador, ¿sí? Bueno, vamos a ir cortando acá, esperen que voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, ahí estamos. Y me gustaría, bueno, que ustedes también me vayan planteando cómo ir modificando las clases. Para mí la mejor forma, digamos, yo en algún momento fui alumna. Esta materia, bueno, si bien yo no seguí la misma carrera que ustedes, pero seguí una orientada a los sistemas y me dedico a esto hace un montón de años. Me parece que la mejor manera es que hagamos muchísima práctica. O sea, las estructuras no es una gran variedad de estructuras que nos lleve mucho tiempo conocer, sino que hay que ver cómo utilizarlas. Las estructuras son pocas, digamos, primero vamos a ir en orden, vamos a ir por las condicionales, vamos a ver esta semana, vamos a hacer algunos, me voy a fijar a ver qué ejercicios puede haber de condicionales anidados, algunos que por ahí les resultan nuevos a ustedes. Después vamos a pasar a las estructuras cíclicas por ahí el jueves de la semana que viene. La idea sería que ustedes hagan muchísima práctica, porque el tema es ver cómo combinar todo esto, ¿sí? Así que, bueno, si tienen alguna propuesta, algo que quieran que desarrollemos de algún modo, me lo dicen. Yo acá, bueno, tengo acá la pizarra. Ustedes llegan a ver la pizarra en tal caso si queremos resolver algo acá, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe, la vemos. Bien, porque si no puede ser a través del iPad, pero la definición no va a ser la misma porque no tengo el lapicito. Y otra cosa que me gustaría que hicieran, por ahí ustedes habían planteado, yo me acuerdo, que querían que les demos los ejercicios y que ustedes tuvieran un tiempo para resolverlo. Sí, No sé digamos, hacerlos capaz, no sé, como que vos nos digas cuáles hacer o también hacerlos acá en la clase e ir haciéndolos todos juntos. Perfecto. ¿Y les parece que vamos bien desde el principio o les parece que los primeros no? Yo creo que Para en mí, general los primeros no harían tanta falta, creo. No sé Bárbaro. qué dirán los otros. Más como con los condicionales. Claro, claro. Bueno, vamos a arrancar. no sé. En lo que es los secuenciales no hay mucho problema, pero después el tema de los condicionales ya se complica un poco. Sí, los condicionales yo vi, digamos, a muchos no se les complica, pero a algunos sí. Y por ahí les va a dar vergüenza decir que esto no les sale, que esto no les sale, así que vamos a arrancar. Por ahí hacemos 2 secuenciales. La idea, yo no sé cómo es para que ustedes me muestren la solución de lo que van haciendo. Si ustedes Compartimos pantalla. me comparten pantalla. Listo, por eso, porque eso habitualmente no lo he hecho así, sino algunos lo que hacían era capturar y mandar en el chat. Eso lo vamos haciendo, pero a mí me gustaría, digamos, esta materia es mucha práctica. No es la idea que yo les presente todo resuelto. Así que vamos a hacer un cambio, un giro respecto de lo que veníamos haciendo, ¿sí? Para ver si tenemos resultados distintos. ¿Les parece? Sí, profe, buenísimo. Bueno, Bien, bien. y yo abierta a Bueno. a todo lo que me quieran comentar, ¿eh? Yo para eso, digamos, después yo voy a determinar cómo me parece mejor hacer las cosas, pero bueno, cada grupo tiene sus propios requerimientos. Yo hace muchos años que doy clase en ingeniería, que por ahí los estudiantes de ingeniería tienen otra carga horaria, ustedes van a hacer también, se van a dedicar específicamente a esto. Así que, bueno, me interesa amoldarme a cada grupo que tengo. Así que cualquier observación, cualquier sugerencia,
yo abierta, lo pueden plantear en el chat, me lo pueden plantear por privado, ¿sí? Sí les sugiero que no me manden mensajes por la plataforma, porque es más lento. Tengo, digamos, no los veo en el mail, tengo que irme a la plataforma, entrar, la plataforma, vieron que a algunos los dejan mandar mensajes y a otros no, porque algunos me tienen que tener de contacto, si no. Entonces yo prefiero o el mail o Teams, que está bueno. Buenísimo, profe. ¿Cuándo te veríamos otra vez entonces? Nos vemos. Si no hay cambios, el jueves a las 4. Ok, Y el jueves listo. a las 4 yo no tengo drama en quedarme, ¿sí? Y Buenísimo. ya después, a partir del jueves, les voy a dar un ejercicio como de tarea para que hagamos para la semana siguiente. Perfecto, profe. Listo, profe. Listo, profe. Muchas Nos estamos viendo entonces. Estamos viendo. Hasta luego. Nos Adiós. vemos, profe. Profe, ¿hola?